Muy bien, señores estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. Les habla su profesor Manuel Urtea Toro, que en esta oportunidad va a estar a cargo del curso de Topografía General en la Escuela Académica Profesional de Ingeniería de Minas para este ciclo académico 2022. La primera unidad en el curso está referida a lo que es definiciones y levantamientos topográficos, ¿no? Incluyendo lo que viene a ser la misma evolución de la topografía. ¿Qué necesitamos al terminar esta unidad? Como logro, necesitamos que el estudiante maneje definiciones básicas, resuelva también ya problemas sobre el campo de acción de la topografía, conozca su ubicación, límites, así como también lo correspondiente a las mediciones expeditivas, ¿no? Bien, decíamos que siempre es necesario conocer en cada una de las materias, en cada una de las asignaturas, cómo es que ha evolucionado estas en el tiempo, ¿no? Y es importante conocer, por ejemplo, que la topografía, el tema de las mediciones, se inicia en el continente egipcio, ¿no? También por ahí están los romanos, los babilónicos, los que empiezan a hacer mediciones en este continente, ¿no? Y mucho tiene que ver justamente el río Nilo en esta ubicación, como lo vamos a ver a continuación, ¿no? La influencia de este elemento hídrico, pues, va a marcar historia. Esta evolución la hemos dividido en tres grandes etapas, ¿no? Una de ellas es antes de Cristo, donde el hombre pasa de una situación errante, ¿no? Buscando cuevas donde refugiarse, a una situación ya de sedentario, ¿no? Donde empieza a hacer misiones, sus construcciones, escrituras. Entonces, como vemos, la historia dice que son justamente los egipcios y los babilónicos los que, en primer lugar, empezaron a realizar mediciones de distancias, ¿no? Y esas mediciones, por ejemplo, se puede apreciar que se realizaron en las grandes pirámides, ¿no? En esta maravilla del mundo, donde se tuvo que hacer mediciones directamente en el lugar donde se tuvo que construir las tres grandes pirámides, ¿no? Muy bien, entonces, desde esa época estamos diciendo que ya se empezaron a hacer mediciones, estamos hablando de 3000 años antes de Cristo, ¿no? Ahí también se utilizó como unidades de medición o como elementos, herramientas de medición, justamente las partes del cuerpo humano, ¿no? Y resultó una fundamental como es el codo, ¿no? Que va de la punta de los dedos hasta donde se dobla, se flexiona el brazo, ¿no? También eh, se utilizaron otras partes del cuerpo como la mano o el pie, ¿no? Con sus respectivas distancias promedio. Ahí está la cuarta, para distancias pequeñas también se utilizaron este tipo de medidas. Ya alrededor de los años 1400 años antes de Cristo, decimos que se producen en las parcelas aledañas al río Nilo, se producen fuertes inundaciones, ¿no? Que borran casi por completo los linderos que estaban establecidos en esas tierras. Entonces, ¿qué es lo que se tuvo que hacer? Se tuvo que recurrir ya a los primeros topógrafos que se conocen de la época, ¿no? Que tuvieron que replantear, tuvieron que volver a colocar esos linderos de las propiedades de los egipcios, ¿no? ¿A través de qué? A través de los estiradores de cuerda, como se puede ver acá en la figura, ¿no? Mediante sogas, estableciéndose
cada 5 codos, nudos, para poder conocer las distancias mayores, ¿no? Bien, ahí tienen también ya alguna otra figura formando un triángulo rectángulo, ¿no? Sin embargo, es ahí nomás que se produce la creación de un primer instrumento debido a la necesidad de tener que ir cada vez midiendo distancias mayores. Entonces aparece como un primer instrumento la dioptra, ¿no? Ahí tienen ustedes este primer instrumento topográfico, ¿no? Que se crea allá por los años 1400 a.C., ¿no? Cuyo autor justamente fue Herón, ¿no? Tiene 2 principios básicos: el diámetro de la plataforma superior, equivalente a la unidad, y también una constante de medición que viene a ser también la misma unidad, ¿no? Bien, como se puede apreciar, este instrumento tiene como base un trípode y 2 plataformas para poder nivelar la plataforma superior, la principal, ¿no? Que tiene 1 metro de diámetro, y a través de la aplicación de la ley de senos es que se determinaron, conociendo algunas medidas de ángulos en esta zona, se puede conocer justamente la distancia entre el eje de la dioptra y el punto que se desea medir, ¿no? Ahí lo tienen en detalle a lo que es la dioptra con sus respectivas plataformas, ¿no? Y sus engranajes para poder justamente darle movimiento y llegar a nivelar la plataforma superior. Alrededor de 220 años antes de Cristo, ya Platón lo que hace es establecer mediante mediciones apoyadas en algunos astros, llega a determinar que la circunferencia de la Tierra en esa época databa de 64.000 kilómetros, ¿no? Sin embargo, hoy en día esta longitud del diámetro de la circunferencia de la Tierra data de cerca de los 38.000 kilómetros, ¿no? Debido ya al uso de instrumentos mayores. En la era antigua es también ya después de Cristo, es Frontinus el que desarrolla la topografía, ¿no? En Roma, Italia. Entonces, él crea la primera asociación de topógrafos, así como varios instrumentos topográficos que se inventan con esta primera asociación, ¿no? Uno de ellos es la groma, ¿no? Que viene a ser un instrumento de madera en forma de cruz para poder establecer alineamientos perpendiculares, ¿no? Esa es la groma. Mediante plomadas se hace coincidir con un punto exterior, ¿no? Y con las otras dos se genera la formación de la perpendicular, ¿no? Para poder medir ángulos de 90 grados. Otro de los elementos también que sirvió bastante en su época es justamente el corobates, ¿no? Un instrumento para poder hacer nivelaciones, ¿no? de puntos sobre la superficie terrestre, ¿no? Una especie de caballete con también plomadas para poder, y una ranura en la parte central de la viga principal para poder establecer el equilibrio. Otro de ellos es justamente el astrolabio, ¿no? Un instrumento que nos ayudaba a determinar la posición, ¿no? En base a la medición de ángulos de este elemento o instrumento circular, ¿no? El astrolabio. Sin embargo, ya por el siglo X, Herbert es que descubre también
ya inclusive, por casualidad, el primer tratado que se conoce, ¿no? Y está referido al código aseriano. Entonces, todos, el 80% de este código aseriano está basado justamente en la geometría, ¿no? Se dice que es la base, la geometría es la base de la topografía. Entonces, y la geometría pues requiere de bastantes demostraciones, el manejo de la matemática para poder apoyarse, ¿no? Muy bien, sin embargo, los chinos también contribuyeron con la formación o el invento de la libela, ¿no? ¿Qué es la libela? Es justamente lo que conocemos como el nivel en A, ¿no? Un instrumento para poder establecer también puntos a igual cota o a igual nivel, ¿no? La libela. Ya después de Cristo, en la Edad Media, los árabes, los griegos, los romanos, le siguen dando vigencia, ¿no? Y nuevamente son los chinos que alrededor de 1100 después de Cristo inventan la brújula, ¿no? Ahí tienen la brújula en sus primeras versiones, ¿no? Que consiste en un cuadrado de madera forrado con una lámina metálica de cobre para colocar sobre ella una cuchara imantada que señala justamente siempre el norte magnético debido a la atracción de la fuerza de gravedad de la Tierra, ¿no? También von Piso ya escribe un tratado sobre la práctica de geometría, ¿no? Que viene a ser el Liber Quadratorum en el siglo XIII. Así como la dioptra constituyó la primera gran revolución en la evolución de la topografía, Galileo, alrededor del 1609, crea lo que viene a ser el telescopio, ¿no? Entonces, el telescopio, que viene a ser también en sus primeras versiones, algo así como lo que mostramos en esta figura, ¿no? ¿Para qué? Para poder justamente llegar a observar mayores distancias, ¿no? Para poder medir mayores distancias. Eso siempre ha sido el mayor alcance, la mayor precisión en el caso de la topografía, ¿no? Que también normalmente viene de los institutos militares, ¿no? Los nuevos avances. Ya alrededor de 1571, Leonard Diges requiere que esas necesidades de mayores alcances, mayores precisiones, agrupen lo que es la dioptra con la brújula y el telescopio de Galileo Galilei para poder tener una idea de lo que sería el primer teodolito, ¿no? Ya entonces alrededor de 1720 es que Jonathan Sisson, nos muestra y presenta el primer teodolito que, como lo observamos, pues no tiene ninguna protección, ¿no? para sus cuidados, ¿no? Ahí vemos tanto el círculo graduado de los ángulos verticales como de los ángulos horizontales, y como también el telescopio para el mayor alcance, ¿no? Muy bien, posteriormente ya a la creación de este instrumento, el teodolito, aparecen otros como la plancheta, el nivel de ingeniero, ¿no? Que son instrumentos para poder hacer levantamientos topográficos directamente sobre un tablero, ¿no? Y el nivel de ingeniero, que nos permite determinar diferencias de cotas o alturas. Bien, durante el siglo XVIII-XIX surge ya la necesidad de mayores alcances y tenemos ahí los levantamientos geodésicos, ¿no? que se producen en Inglaterra, en Francia. Asimismo,
Estados Unidos crea tres grandes instituciones como son hoy en día la que ha quedado